Este programa es presentado por Irudoid, El Morado se va. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos de Parte Médico. Un placer estar con ustedes de nuevo, con un nuevo capítulo de su podcast, video podcast sobre temas de la salud. Aprovechamos para recordarles nuestras redes, @mundourweb, @Julio Castro M, y salimos a través de las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube. En este caso vamos habitualmente por YouTube, y ahí pueden encontrar, escribirnos a través del chat en vivo de cada uno de los capítulos. Pueden enviar el link de este programa, pueden darle a me gusta o pueden suscribirse a la plataforma de Mundo UR Web y toda la programación extensa que tiene. Recordar también que todos los días de lunes a viernes en Caracas 99.9 FM, Marisabel Párraga, a las 7 de la noche, todas las noches, hace comentarios y entrevistas sobre cada uno de los programas o la mayoría de la programación que tiene Mundo Web, que es muy extensa, con muchísimos tópicos, en el caso nuestro de salud, pero también hay tópicos de historia y de moda, de actualidad, de farándula, de televisión, de recomendaciones. Y la verdad, hoy en día, en esta nueva forma de conectarse con las redes sociales, es una plataforma que les recomiendo ampliamente. Hoy les traigo un tema que es cómo optimizar o cómo hacer que la interacción médico-paciente sea más eficiente. Eso, el primer objetivo de esto es que, entendiendo las dificultades de tiempo, la pandemia, la restricción económica que tiene, quisiéramos que la interacción entre el paciente y el médico sea lo más efectiva posible. Y para tener una relación efectiva, esta historia de la relación de los médicos con los pacientes, que tiene muchos miles de años, yo les voy a dar unos tips de lo que pensamos los médicos, desde la perspectiva de los médicos, que nos gustaría de los pacientes, para hacer que nuestra interacción sea mucho más amigable, sea más eficiente y al final le resuelva el problema al paciente, que es el objetivo principal de la razón por la cual viene el paciente a la consulta. Esto que les voy a comentar hoy tiene que ver cómo pensamos los médicos, que de alguna manera pensamos de una manera más o menos estructurada, independientemente en qué parte del mundo usted vaya, y entendiendo que, como en todas las relaciones, la primera impresión siempre es muy importante. Por lo tanto, les voy a explicar la secuencia, cómo se produce una consulta médica y qué va pasando en la mente de los médicos durante esa secuencia, para que con estas perlas o estos tips nuestros pacientes puedan avanzar mejor. Lo primero es que esta relación de médico y paciente se basa en la confianza, y la confianza mutua, la confianza que tiene el paciente con su médico y el médico con el paciente. Es importantísimo tener una relación de confianza, porque esto es lo que permite avanzar en toda esta relación, que generalmente es duradera. Los médicos se conectan con sus pacientes y habitualmente es una relación que dura muchísimos años. Entonces, vamos a ver cómo es la secuencia de la consulta médica y cuáles son los elementos clave en cada uno de ellos. El primer elemento es el interrogatorio. Los médicos en la Facultad de Medicina dedicamos quizás 3 o 4 años a aprender a hacer un buen interrogatorio. Y eso tiene una explicación clara, y es que la gran mayoría de las veces, casi el 60% de las veces, con el interrogatorio ya nosotros tenemos un enfoque de cuáles son los posibles diagnósticos. Por esto, los médicos somos expertos interrogando, tenemos una secuencia de interrogatorio que es bastante característica, y en la medida que vamos avanzando en el interrogatorio, nuestro cerebro va conectando con lo que hemos estudiado durante muchos años. La segunda parte es el examen físico. Vamos a hablar también del examen físico. Finalmente, los laboratorios de los estudios, la parte del diagnóstico y el seguimiento. Entonces, vamos un poco primero con esta parte del interrogatorio, que es vital, y en general, tanto a veces los médicos como también los pacientes tienden a minimizarla, y es importantísima. Mis profesores de semiología nos decían que el mejor herramienta diagnóstica es un buen interrogatorio. Entonces, unas recomendaciones que yo les tengo a los pacientes es: tengan una lista anotada, preferentemente, de los síntomas fundamentales por los cuales usted acude. La gente, en general,
viene a la consulta con síntomas, pero ya tiene alguna idea preconcebida de qué enfermedad tiene o qué enfermedad puede tener. Pero en realidad a los médicos preferimos ver objetivamente los síntomas y tratar de conectar eso con lo que viene más adelante, que es el examen físico y los exámenes. Entonces, lo primero es, tengo una lista anotadita, vengo por dolor de cabeza, vengo porque me siento débil y vengo porque tengo dolor en un brazo o tengo dolor en el pecho. El médico le va a hacer unas preguntas relacionadas a cada uno de esos síntomas y es muy importante dos aspectos fundamentales de esos síntomas. El primero de ellos tiene que ver con el timing, la línea de tiempo de esos síntomas. Porque nosotros tenemos que construir una película de esos síntomas y el tiempo en que aparecen los síntomas, el tiempo que duran, desde cuándo aparecieron, es vital para nosotros entender. Entonces, es frecuentísimo que nos diga la gente viene porque tiene dolor de cabeza que no tenía antes. Y le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuánto tiempo con el dolor de cabeza? Bueno, tengo tiempo. Eso no nos ayuda mucho. En general, el médico tiene que tener una perspectiva de tiempo exacta, o al menos lo más exacta posible. A veces nos preguntan, mira, ¿cuánto tiempo tiene con el dolor? Bueno, desde que llegué de Margarita. El médico no sabe cuándo llegó usted de Margarita. Entonces, trate de conectar los síntomas con fechas específicas. Eso es importantísimo porque no es lo mismo un dolor que tiene 3 días que un dolor que tiene 4 meses. No es lo mismo una fiebre que tiene 2 días que una fiebre que tiene 15 días. Para nosotros el tiempo es fundamental. Lo segundo es el ciclo de ese síntoma. Vamos a hablar en este momento no de fiebre, sino de dolor. No es lo mismo un dolor que aparece en las tardes que un dolor que aparece en las mañanas. Entonces, estos datos del timing y del ciclo de cada uno de los síntomas es importantísimo porque para nosotros esas características de estos elementos de los síntomas son muy, muy importantes. Por lo tanto, dedicamos buena parte de nuestro tiempo de la consulta, a veces 15, a veces 20, a veces 30, a veces 40 minutos, solamente a hacer el interrogatorio. Cuando vamos a examinar a los pacientes, ya el médico en su cabeza tiene preconcebido 3 o 4 diagnósticos en base al interrogatorio que usted va a tratar de corroborar en el examen físico. Otra recomendación para los pacientes, no asuma diagnóstico en base a los síntomas, porque la gente dice, bueno, yo vengo con un dolor en la pierna y ese dolor en la pierna es porque yo tengo varices. Usted está conectando un síntoma porque buscó en Google, porque algún amigo le comentó. Entonces, en general, esta guía a los pacientes, a los médicos no nos gusta tanto y nosotros preferimos concentrarnos en los síntomas y tratar de verificar que esos síntomas estén pegados a lo que conocemos de la historia natural de alguna de las enfermedades. Focalícese en 2 o 3 síntomas. Es difícil para nosotros cuando la gente tiene 11 síntomas diferentes. Entonces, nosotros cuando la gente tiene muchos síntomas, tratamos de focalizar, ok, ¿cuál es el síntoma que a usted le preocupa más o el síntoma que le afecta más su calidad de vida? Y sobre ese síntoma tratamos de establecer una línea de tiempo o una guía que nos va a adelantar. Otro de los elementos, y lo preguntamos con frecuencia, es ¿cuál es el síntoma que usted quiere que yo alivie a través de mi intervención como médico? No siempre los síntomas importantes para los pacientes son los importantes para los médicos. Hay momentos en el interrogatorio que el paciente va a percibir que su médico le pone más atención a unos síntomas que otros. Yo vine a lo mejor que el síntoma que más me preocupaba era porque tenía un dolor en una articulación, pero en mi interrogatorio empiezo a notar que el médico le pone más atención a unas lesiones que tengo en la piel, por ejemplo. Y es porque él ya entiende este primer síntoma y entiende que otros síntomas son muy importantes. Deje que el médico guíe ese interrogatorio y no se angustie tanto porque el médico le ponga más atención a unos síntomas que a otros y así va avanzando. Otra recomendación que nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimas dificultades, tenga una lista anotada de absolutamente todas las medicinas que toma. Es difícil para los médicos de adultos que veamos un paciente que no toma algo. En general toma 2 o 3 cosas y con frecuencia la gente no percibe que algunos medicamentos son importantes para nosotros. Entonces, no importa que sea vitamina, no importa que sea medicamento para la tensión, no importa que sea medicamento para la osteoporosis, es importantísimo para el médico que usted tenga anotado el nombre de cada uno de los médicos de los medicamentos, porque con frecuencia, bueno, doctor, yo tomo un medicamento que es una cajita verde que es para la osteoporosis. Para nosotros eso es casi lo mismo que nada, porque no sabemos los colores de las cajas. Para nosotros es importantísimo tener
o el nombre farmacológico o el nombre comercial para conectar, porque hoy en día la mayoría de estos medicamentos pueden tener interacciones con otros medicamentos y hay medicamentos que producen síntomas por los cuales a lo mejor el paciente consulta que tienen que ver con el medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos para la tensión que producen tos y la gente viene porque su síntoma principal es tos. Entonces, en la lista de medicamentos nos va a dar la clave de lo que puede estar pasando. Es importante, la gente en general, sobre todo cuando tiene un síntoma que puede estar asociado a una enfermedad que le preocupa mucho, viene con mucha angustia. Y esa angustia hace que a veces el interrogatorio no sea tan fácil. Entonces es importante hacerse acompañar por alguien que pueda apoyar en el momento del interrogatorio o con los antecedentes que el paciente extremadamente angustiado no pueden contestar de una manera exacta como lo quisiera el médico. Entonces hágase acompañar por alguien, cuando usted lo quiera, de alguien que pueda ayudar con el interrogatorio. Tenga presente que el médico puede preguntarles cosas difíciles como con quién tiene relaciones sexuales, cuál es su orientación sexual, si ha tenido enfermedades venéreas o no ha tenido enfermedades venéreas, si utiliza o no utiliza medicamentos o sustancias que pueden ser eventualmente prohibidas. O sea, los médicos en general hacemos preguntas de este tipo y si en el consultorio está alguien que usted no quiere que sepa, pues pídale que se salga del consultorio para tener un interrogatorio mucho más transparente con su médico, porque es importante para nosotros como médico. Evite omitir información que puede ser crítica, algunas veces por pena, por pudor o por alguna otra circunstancia. El paciente omite alguna información que puede ser relevante. La relación médico-paciente está protegida por un derecho histórico de confidencialidad y nosotros como médicos estamos obligados a mantener ese secreto médico, pero la confianza es un elemento, como hablamos al principio, fundamental en tratar de que esta información sea crítica. Una vez que pasamos toda esa fase de interrogatorio, que a veces en el interrogatorio hay preguntas que ni siquiera el paciente entiende mucho por qué son. Por ejemplo, yo con frecuencia le pregunto a mis pacientes, además de qué hacen de trabajo, qué les gusta, qué tipo de actividades hacen, porque no solamente genera confianza, sino me da pista un poco de su estilo de vida, de cómo vive, qué hace, qué le gusta, que eso para nosotros también es importante. Pero cuando termina el interrogatorio, normalmente vamos al examen físico. Ya en el momento que el paciente va a la camilla de examen, los médicos ya tenemos un par de cosas, al menos 2 o 3 posibles diagnósticos, que el examen físico nos va a ayudar a tratar de complementar esa estructura de diagnóstico que está en nuestra cabeza. Entonces, para el examen físico, les voy a decir algunos tips que nos van a ayudar. Uno, lleve ropa de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene. No es cómodo que, por ejemplo, la gente venga porque tengo con un dolor en la cintura, por ejemplo, y es una señora que viene con una braga. Lamentablemente, para poder examinarla va a tener que quitarse la braga completa y eso a veces no es tan cómodo. O tengo un dolor en un brazo y vengo con una camisa, una camiseta, un suéter y además eso es algo que me tape. Entonces, nosotros tenemos que examinar todo el cuerpo, pero habitualmente la zona afectada. Entonces, cuando usted vaya a la consulta del médico, ok, esto que llevo puesto me ayuda al examen físico, que sea más cómodo para mí, etcétera, etcétera. Entonces, tenga eso en cuenta. Si tiene alguna duda con el examen físico, pregúntele a su médico antes. Por ejemplo, no todos los médicos hacen tacto rectal, no todos los médicos hacen examen ginecológico, no todos los médicos hacen determinado tipo de exploraciones. Obviamente depende mucho de la especialidad del médico, pero si usted tiene alguna duda, pregúntele antes. Mire, doctor, usted me va a hacer tal o cual procedimiento para que usted esté preparado y no tenga sorpresas al momento del examen médico. Otro tip, y esto es de médico, no nos hablen durante el examen médico. Es común, súper común, que cuando estoy auscultando al paciente, el paciente me comenta cosas. Cuando estoy auscultando al paciente, cuando el paciente me habla, lo que oigo es un ruido que no entiendo nada. Entonces, cuando tengo el estetoscopio puesto o cuando estoy haciendo algún tipo de exploración, habitualmente estamos concentrados, estamos buscando cosas que hay que tocar, que hay que sentir. Entonces, quizás no es un buen momento para hablar. Cuando termine el examen físico, pregunte sobre lo que quiere. Y es más fácil la interacción, pero es muy común que nos pregunte la gente cuando estamos oyendo el corazón, cuando estamos oyendo los pulmones, cuando tenemos el estetoscopio puesto, y en ese momento no hay forma de que yo pueda entender lo que el paciente me está diciendo.
Si hay un momento durante el examen físico que usted siente incomodidad, hágalo saber inmediatamente. Mire, doctor, eso me duele, esto me da cosquillas, esto es un fenómeno frecuente, tiene las manos muy frías. Hay cosas que eh, a veces los pacientes se ponen un poco tensos, pero en el momento que usted siente incomodidad, pues dígalo sin ningún problema. Relájese un poco cuando va al examen clínico. Nosotros le decimos a los pacientes, les hemos tocado una barriga de un paciente que está angustiado, que puede tener dolor, y tratamos de que el paciente se relaje. Los médicos tenemos una forma estructurada de hacer el examen físico, y esta enfermedad está estructurada. Una de las cosas que nos enseña en la escuela de medicina, por ejemplo, si usted tiene dolor de oído y le duele el oído izquierdo, nosotros empezamos por el oído derecho. Entonces, típicamente me pasa que empieza por, no, doctor, el que me duele es el izquierdo, sí, pero nosotros empezamos por el derecho siempre. Siempre empezamos por donde la gente no tiene dolor. Y como es el órgano sano, comparamos con el que sí tiene dolor. Entonces, no se angustie que empecemos por el lado que no le duele, pero es lo habitual. Así nos enseñaron en la escuela de medicina. Y una vez que el médico concluyó su examen físico, espere para las preguntas un poco cuando vuelvan a la zona de interrogatorio o a la zona de consulta, a menos que usted tenga una duda específica. Con general, la gente nos pregunta, doctor, ¿cómo tengo la tensión? ¿Cómo tengo la frecuencia cardíaca o cómo están las palpitaciones? El médico tiende a decirle cómo está la tensión. Usted tiene derecho a saber su resultado de su examen físico y esos parámetros que tenemos. Pero normalmente el médico habitualmente no habla en el momento del examen físico, sobre todo en qué está pensando, en qué enfermedades, sino volvemos a la sala de interrogatorio o a la sala de entrevistas para hablar más en profundidad sobre lo que viene siguiente. En relación a los exámenes de laboratorio, una de las recomendaciones que yo haga es que evite traer exámenes nuevos que usted hizo porque alguien se los recomendó y no fue el médico. Si el médico se los recomendó, se lo hace. Pero si el médico no lo recomendó, es preferible que usted vaya a una consulta de orientación y, sobre todo en este momento que la situación económica es difícil para todo el mundo, lo oriente sobre los exámenes que son indispensables. Es muy frecuente que la gente tenga exámenes que realmente no necesita o que no nos dicen nada o que fue hecho con una técnica inadecuada. Entonces, espere que el médico indique los exámenes y si usted tiene restricciones para esos exámenes, bien sea económico, logístico, alérgico o algo, hágalo saber inmediatamente. Mire, doctor, yo no me puedo hacer ese estudio con contraste porque yo soy alérgico a los contrastes. O no puedo hacerme determinado examen porque yo no puedo entrar dentro de un resonador, etcétera, etcétera. Y el médico tiene opciones de escoger algunos exámenes. No es bueno que haga exámenes por si acaso. ¿Okay? Hoy en día no nos ayuda esto. A veces pasa que nos contactan por redes sociales. Vamos a hacer un programa de consulta por redes sociales porque es un capítulo muy particular. Pero a veces la gente nos pregunta, doctor, tengo tal cosa, hago tal cosa. Uno normalmente le dice, haga tal examen o cuál examen, y eso nos va a ayudar en adelantar algún tiempo. Es muy importante que si usted tiene exámenes previos que están relacionados con la consulta a la que usted viene, sobre todo aquellas personas que hacemos consultas de segundas consultas, traiga los exámenes ordenados en orden de temporalidad, al igual que el interrogatorio. Es decir, si usted tiene cultivos, traiga los exámenes ordenados por fecha. Si tiene tomografías, traiga ordenadas las tomografías por fecha. Si tiene placa, traiga las placas ordenadas por fecha. Si tiene exámenes de sangre, traiga los ordenados por fecha y divididos por tipo. Los de sangre por un lado, los de radiología por otro y los otros exámenes por otra parte, de manera que uno pueda acceder fácilmente a esa información. Con frecuencia los pacientes ya lo tienen en su teléfono, los exámenes, y es bueno tenerlos organizados en un capture o en una forma que podemos entrar. Tenga disponibilidad de esas copias de esos exámenes, al menos en digital, porque a veces los médicos nos gusta guardar copia de los exámenes, idealmente digitales hoy en día, en nuestra historia clínica. Y mire, me va a mandar un mail con tal y tal examen para yo incluirlo a su historia médica. En el momento de que vamos a hablar del diagnóstico y el plan de trabajo, es muy importante que usted entiende el diagnóstico que que el médico le está dando, o al menos la orientación que tiene. Los médicos tendemos a usar palabras que a veces los pacientes no entienden, y cuando usted no entienda algo, dígalo directamente. Doctor, no entiendo qué significa ese diagnóstico. Y el médico pues tiene la obligación de explicarlo un poco. Haga lo mismo con las indicaciones. Revise las indicaciones con su médico. ¿Okay? Vea las indicaciones, ve que entiende la letra o ve que entiende las indicaciones aunque estén escritas en computadora, que entiende perfectamente el horario de los medicamentos. Hace poco me pasó con un amigo mío
que le hice una indicación de un antibiótico que era una vez al día y entendió que era 3 veces al día y obviamente tenía efectos secundarios del medicamento y es terrible que un medicamento que es una vez al día te lo tomes 3 veces al día. Entonces es muy importante porque cuando estás enfermo no tienes claridad suficiente. Entonces que las indicaciones estén suficientemente claras, lo mismo los diagnósticos. En esta parte también que usted tenga alguna persona que lo acompañe, que probablemente tiene menos presión y menos angustia sobre la enfermedad, que esta persona esté clara en que entiende las indicaciones y la parte del diagnóstico. Y es muy importante entender cómo es el relacionamiento de ahí en adelante con su médico. Nos vamos a comunicar por WhatsApp, usted va a llamar a mi secretaria, me va a mandar un email, etcétera, etcétera. Y esa vía de comunicación manténgala como un elemento privilegiado de la relación con su médico. ¿Qué significa eso? Que bueno, que esa es la forma como nosotros nos comunicamos con los pacientes y es una forma que debemos mantener la misma confidencialidad de cuando hablamos personalmente. Esto es un elemento, pero aclárelo, porque hay médicos que les gusta que los contacten por WhatsApp, otros por mensaje de texto, otros solamente que los llamen por teléfono al teléfono del consultorio en las horas de consulta, pero es importante que tenga clara cuál es el método de su médico para que usted, y anótelo inclusive en el récipe de la forma como es la comunicación. El diagnóstico y el tratamiento para nosotros se basa en la integración del interrogatorio, el examen físico, los exámenes de laboratorio y todo el conocimiento que tengo con la enfermedad. Rara vez para nosotros un solo examen hace el diagnóstico. Entonces la gente nos pregunta, doctor, pero ¿cómo es eso que tengo los glóbulos blancos bajos y puedo tener una infección? Entonces, bueno, uno explica por qué pasa eso, pero en realidad en la medicina moderna rara vez un solo examen es el que hace el diagnóstico. Normalmente es un conglomerado de cosas donde el examen físico es importante, el interrogatorio es importante, los resultados de los exámenes. Por eso es que es muy difícil que a nosotros nos manden, doctor, ahí le mando unos exámenes por WhatsApp a ver qué me dice. Es un paciente que no ha interrogado, un paciente que no ha examinado. Es muy difícil para nosotros decir algo que tenga sentido. Entonces, evítennos ponernos en esta situación. Y esto tiene que ver con algo que nos pasa súper frecuente a los médicos. Estamos en una fiesta, en una parrilla, y alguien se acerca que tenga un dolor aquí, que tenga un dolor allá. Es muy difícil para nosotros. O en un pasillo. Nos pasa que vamos por los pasillos de la clínica y inclusive a veces colega o médico o un paciente nos reconoce, doctor, ¿se acuerda de usted me vio por tal cosa? Bueno, resulta que ahora tengo tal otra. En el pasillo, digamos, yo no tengo en la cabeza los antecedentes, el interrogatorio, de todo lo que pasa en ese paciente y en general tendemos a decir cosas genéricas. Bueno, ve por el consultorio, hazte unos exámenes y me llamas, etcétera, etcétera, pero eviten que la interacción sea fuera de ese túnel de confianza que uno construye en la consulta. Entendemos hoy en día que la gente, por razones diversas, entre ellas económicas, lo viste, trata de limitar al menor número de consultas posibles, pero algunas enfermedades requieren de evaluación seguida, algunas podemos reservarlo con 1 o 2 consultas, pero esto va a ser mucho de la dinámica de la propia enfermedad. Es importante que nuestros pacientes entiendan que ese ámbito de la relación de confianza se construye cuando el médico adquiere tu atención. Cuando estoy en el consultorio o cuando estamos en el consultorio, la atención del paciente está dedicada 100% de su médico a él. Tratamos de no atender llamadas de teléfono en ese momento, a menos que sean urgentes. Tratamos de no estar escribiendo por WhatsApp de otras cosas, sino nuestra atención está 100% dedicada a nuestro paciente. Eso no pasa en el pasillo de la clínica, eso no pasa en un centro comercial, eso no pasa en una fiesta donde estamos pensando en otras cosas. Entonces, en esos momentos quizás no le dedicamos a nuestros pacientes el tiempo que se merece y que se lo merece bajo ese concepto que tenemos allí. Es importante que aclaremos nuestras dudas y esto es buena parte de lo que funciona como una consulta médica, pero creo que con estos elementos que le he dado permite que la interacción sea muchísimo más eficiente, usted llegue mucho más rápido al diagnóstico de lo que quiere, sus dudas y sus inquietudes usted salga del consultorio satisfecho y resuelto. Siempre va a pasar que usted llega a su casa y tiene una pregunta que se olvidó. Bueno, anótela en su teléfono y la próxima vez cuando venga a la consulta usted tiene las preguntas anotadas para hacérselas a su médico. Ya es una interacción mucho más fácil porque ya pasamos por toda esa fase de lo que hablamos primeramente. Bueno, amigos, yo espero que con estos tips
la interacción con su médico sea más útil, más agradable. Después vamos a tener otro tema sobre las consultas no presenciales, las consultas por redes sociales utilizando la consulta a distancia, que es una modalidad de consulta diferente. No me queda sino despedirme, recordarles nuestras redes, @mundourweb, @JulioCastroM, a través de YouTube, Spotify y Apple Music. Se les quiere mucho y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Este programa fue presentado por Irudoid. El morado se va.